Hablemos de políticos versus ejecutivos. Hablemos de comunicación. ¿Qué los diferencia? En el ámbito ejecutivo, corporativo, los datos cada vez tienen más peso. Por dos motivos. Primero, nos dimos cuenta de que tomar decisiones basadas en hechos rinden mejores resultados que tomarlas basados en intuición. Segundo, hoy la tecnología nos permite disponer de gran cantidad de datos en tiempo real y eso facilita la toma de estas decisiones. Por eso algunos como yo damos cursos, por ejemplo, de storytelling con datos. Yo lo aprendí en la Universidad de Chicago y lo comparto con mis clientes. Las decisiones corporativas cada vez tienen más que ver con datos, que no quiere decir que presentar corporativamente no tenga elementos emotivos, no tenga storytelling detrás. Cuidado, lo tiene. Lo tiene porque, de lo contrario, si lo que quiero es pasar números de un lado al otro, todo lo que hago es mandar un correo y listo. Ahora, si yo voy a hablar frente a otros, necesito el componente humano. Eso es lo ejecutivo. Ahora bien, ¿qué pasa con los políticos? El voto es una decisión netamente emotiva, emocional. Nosotros decidimos en base a factores emotivos a quién vamos a votar. No es que tomamos 3 programas de gobierno, vemos cuál nos sirve, cuál puede aplicarse realmente, cuál puede enfrentar mejor las posibles coyunturas internacionales y de ahí es que vamos a la urna. No. Nosotros nos fijamos si esa persona nos cae bien, si nos identificamos como para ser parecidos, pero que ese candidato o candidata puede hacer algo por nosotros que nosotros no podemos realizar. Nos fijamos en el aspecto físico, la altura, el peso, el tono de voz. Hay muchos experimentos que demuestran que el aspecto físico es crucial a la hora de votar a alguien. Pero hay un asunto más. Todos los grandes líderes son grandes contadores de historias. Pensemos en Martin Luther King, pensemos en Malcolm X, pensemos en Tony Blair, pensemos en Barack Obama, pensemos en Ronald Reagan. Todos fueron grandes contadores de historias. Las historias tienen diferencias con los datos. Mientras que los datos llegan al neocórtex y se olvidan rápidamente, las historias van a la capa media del cerebro. Se recuerdan, se comparten. Cuando un político cuenta una historia, su electorado potencial actúa como un elemento evangelizador. Repite la historia para defender el hecho de que apoya a ese político. Tiempo atrás, no hace mucho, un gran político uruguayo hizo un anuncio. Obras en muchas localidades. ¿Qué fue lo que hizo? Dio los números y el mecanismo a través del cual se iban a financiar las obras. Pero despreció una gran oportunidad de mostrar un rostro humano. No tener una pantalla con un rostro humano, no hablo de eso. Estoy hablando de contar cómo esas obras iban a afectar, por ejemplo, a la vida de una persona. Porque nos podemos relacionar con la vida de una persona, mucho más que con la cifra de 65.000. Pensalo así, la historia de una familia ucraniana sufriendo te moviliza mucho más que la cifra de 7.000 bajas en una guerra, ¿verdad? Por eso los políticos saben que necesitan contar buenas historias. Y un político que no sabe cómo hacerlo, que no puede parecer similar a su público y al mismo tiempo mostrarse como un referente que está por encima, está condenado a perder elecciones. Porque el voto es una decisión emotiva que luego justificamos de manera racional. Entonces, no quiere decir que en lo ejecutivo no haya emotividad y no quiere decir que en la política no haya lógica.
porque un discurso lógico demuestra inteligencia, claridad de pensamiento y respeto por quien lo escucha. Pero para algunos ingleses, la lógica termina siendo incluso opcional en la forma de comunicarse. Dicho esto, hay pautas bastante claras sobre cómo nos movemos, qué hacemos con nuestro lenguaje no verbal en el ámbito ejecutivo. Las manos, el caminar. Y si bien estas cosas son extrapolables al ámbito político, el político tiene mucho más permiso para hacer de cuenta que está perdiendo el control, que siente una pasión inusitada. Atento, hacer de cuenta que pierde el control, hacer de cuenta que la energía se lo lleva puesto a él y por ende al electorado. El político no debe perder el control. Puede hacer de cuenta que. Y eso lo puede expresar levantando sus manos enérgicamente, caminando en momentos de manera frenética, elevando el tono de voz, cosa que en el ámbito ejecutivo sería visto como una sobreactuación, parece natural ante una masa de votantes. ¿Por qué? Porque están imbuidos en la emotividad de apoyar a alguien que parece un referente. En definitiva, voy a seguir hablando de políticos, pero tanto en lo discursivo como en la comunicación no verbal, hay gran diferencia entre quienes se desarrollan en el ámbito corporativo de quienes quieren una banca o un sillón. Sigamos hablando.